Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a continuar con el desarrollo del mismo. Prácticamente hemos concluido ya nuestra cuarta unidad, hoy vamos a comenzar la quinta, que es la última. En esta lo que vamos a hacer es abordar el tema de las obligaciones en el derecho romano y luego de este tema de las obligaciones, pues profundizaremos más para poder llegar a hablar ya propiamente de los contratos. Eh, ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? Bien, entonces hablemos de las obligaciones en el derecho romano. Primero, ¿qué son las obligaciones? ¿Cómo surge el concepto de obligaciones? Y resulta que el concepto de obligaciones hoy nosotros lo entendemos como un concepto de carácter jurídico. Sin embargo, allá en Roma este fue un concepto distinto. Al principio se entendió más como un nexo físico que podía existir entre las personas, no como hoy. Nosotros hoy vemos la obligación como un vínculo jurídico. En aquella época, en su comienzo, no. Resulta que para ese entonces prácticamente se veía la obligación como un vínculo, pero era un vínculo físico, algo parecido así como que una persona viene y va, pide algo prestado y resulta que para demostrar que va a cumplir con su obligación de devolverlo, pues entonces lo que hacía era dejar a su hijo y a su hijo incluso lo podían dejar atado. Entonces ese lazo que mostraba que nosotros teníamos que devolver aquello que nos habían prestado, ese lazo es el que evidencia la obligación. Entonces la obligación era un vínculo físico propiamente, y es que de ahí es que deriva la palabra obligación, obligaré, o sea, de ligar. Entonces, así fue como se entendió. Al principio se dieron estos dos conceptos, el de esponcio y el de nexum, en donde cabalmente, como hemos dicho, ese esponcio era esa forma que podemos ver físicamente de un nexo, de un lazo que se va a establecer entre esas personas, en donde vamos a tener a uno que es el creditor y el otro que es el debitor, en donde el lazo podría ser entonces fundamentalmente de carácter físico en ese principio, en esa época relativamente primitiva, era una sujeción material. El esponcio, pues entonces lo que implicaba, este estaba contenido ya desde la ley de las 12 tablas, y lo que va a implicar es ese rito que va a hacer ser ese nexo que va a existir físicamente entre estas dos personas. Con el paso del tiempo, pues vamos a entender ya el nexum, en donde el nexum es la sujeción material que va a existir. El esponcio es la ceremonia y el nexum es el lazo que va a existir, el vínculo material que vamos a tener. Y eso prácticamente existe desde el año 326 antes de Cristo. ¿Qué es lo que puede contener? Bueno, pues como hemos dicho, lo que vamos a tener ahí es un vínculo de carácter físico que va a existir entre estas personas, en donde tenemos a estos dos señores, por ejemplo, en donde uno ha prestado el carruaje y se ha comprometido, por tanto, a tener que devolverlo, por tanto, tiene una obligación ahí, su obligación es de devolverlo, pero para asegurar la devolución, entonces, pues estamos marcando acá que hay un nexo de carácter material, un nexo físico entre estas personas, y ese es justamente el concepto de la obligación. Por tanto, la obligación tiene acá un contenido. ¿Y cuál va a ser el contenido de la obligación? Pues el contenido de la obligación puede ser cualquiera de tres, puede ser un daré, puede ser un faceré o puede ser un non faceré. Toda obligación implica un contenido y el contenido puede ser un dar, un hacer
o un no hacer. Por ejemplo, yo podría estar obligado a tener que devolver ese carruaje, entonces el dar el carruaje es mi obligación, es una obligación de daré. Pero de repente a mí se me ha contratado para que pinte el carruaje y entonces yo tengo una obligación y la obligación es pintar el carruaje, por tanto es un faceré. Ahora, el non faceré es cuando se limita a la persona en su ejercicio de la libertad por diversas razones. Por ejemplo, actualmente podríamos encontrarlo si hay una señora que está sufriendo la amenaza por parte del progenitor de sus hijos, pues resulta que viene la señora y lo que va a hacer es buscar el apoyo de una autoridad para que limiten que esa persona se pueda acercar. Entonces va a conseguir, por ejemplo, una medida de seguridad y la medida de seguridad lo que implica es que su conviviente, que es el padre de sus hijos, pues no se pueda acercar a la casa. Si se acerca, pues la policía podría reprenderlo, incluso podría aprenderlo y trasladarlo a un órgano jurisdiccional. Entonces, bajo esas circunstancias, este señor lo que tiene es una obligación y su obligación consiste en un no hacer, ¿ya? O de igual manera podríamos verlo cuando estudiábamos, por ejemplo, las servidumbres personales en nuestra unidad 3. Y en ese contexto, pues sabemos que estos son derechos reales que no pueden transmitirse y bajo esas circunstancias, entonces, pues sabemos que la persona que tiene ese derecho no puede transmitirlo, entonces tiene una obligación de no estar pensando en su traslado mediante un testamento, por ejemplo. Entonces es un non facere. Non facere es el contenido que puede tener una obligación. Tres tipos de contenidos son los que pueden darse: un daré, un facere o un non facere. Cualquier obligación que nosotros podamos identificar, pues siempre vamos a encontrar alguno de estos tres contenidos. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, disculpe, así como usted mencionó el esponsio y el nexum, yo le comprendí que el esponsio es la ceremonia que crea la obligación y el nexum que es la obligación en sí. No sé si estoy en lo correcto o me Así podría es, explicar. Sí, así gracias. es. Bien, entonces pensemos en alguna obligación, cualquier obligación. Demos algún ejemplo de una obligación. Devolver el dinero, un dinero prestado. Muy bien, devolver dinero prestado, ese tiene un contenido. ¿Cuál sería su contenido? Sería un daré, ¿verdad? Daré. Un dar sería la obligación. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo de una obligación? Pasar alimentos a los hijos. Muy bien, el dar alimentos, ¿verdad? El dar alimentos, el entregar los alimentos es un daré. Muy bien. Muy bien, entonces son obligaciones de dar las dos que hemos planteado ahora, pero como dije, no siempre la obligación es un daré, puede ser un faceré o puede ser un non faceré. Muy bien, entonces seguimos avanzando con la explicación. Ya nos estamos yendo hasta el final. Bien, entonces hay tres tipos de contenido que pueden darse y ahora hablamos de la extinción. ¿Cuándo se pone fin a una obligación? ¿Cuándo se extingue la obligación? ¿Cuándo termina la obligación? Si yo tenía la obligación de entregarle este carruaje a aquel señor, pues la obligación va a extinguirse cuando yo le entregue el carruaje. Si yo tenía la obligación de pintar este carruaje, la obligación se va a extinguir cuando yo pinte el carruaje. En los ejemplos que daban los compañeros, si consiste en tener que entregar una suma de dinero, pues ¿cuándo se extingue la obligación? Cuando entrega el dinero. O si consistía en entregar alimentos, ¿cuándo se extingue la obligación? Cuando se entregan los alimentos. Entonces, la obligación se extingue cuando se cumple con ella. Ahora, ese cumplimiento de la obligación lo vamos a entender como pago. El pago es el medio
que permite extinguir la obligación. Normalmente cuando usamos la palabra pago pensamos que siempre tiene que consistir en la entrega de un dinero. Por ejemplo, yo voy y compro un chocolate, pagas por el chocolate, sí, das el dinero. Entonces eso sí es pagar porque diste dinero, ¿verdad? O si yo tengo una deuda y tengo que pagar periódicamente una suma de dinero, pues cuando entrego la suma de dinero dicen, estás pagando, muy bien, el pago es suma de dinero. Pero la verdad es que la palabra pago no necesariamente tiene que ver con dinero. ¿Se recuerdan que cuando ustedes estudiaron en el curso de economía en el semestre anterior, les hablaban de que el dinero era un medio de pago? Y es un medio de pago porque es un medio para poder extinguir una obligación. Pero el dinero solo es un medio, no es el único medio que existe. Porque es obvio que en obligaciones como las del faceré o del non faceré, o incluso todavía dentro de las obligaciones de daré, no siempre es dar dinero. Por ejemplo, yo tuve que entregarle este carruaje a este señor que me lo había prestado, es una obligación de dar, y yo pagué la obligación en el momento en que le entregué el carruaje. No implicó una suma de dinero, sino la entrega del carruaje. Entonces, pagar es un concepto mucho más amplio que lo que normalmente nosotros entendemos. Pagar es un concepto que va más allá de entregar una suma de dinero. Puede ser otro medio, puede ser la entrega de otro bien, puede ser la realización de una actividad o puede ser abstenernos de hacer una actividad. Entonces, el pago es el medio normal para extinguir una obligación, pero entendiendo que ese pago no debe entenderse exclusivamente como la entrega de una suma de dinero, pues el dinero solamente es un medio de pago, pero hay muchos otros medios para poder pagar. Entonces, el pago es la forma normal de extinguir una obligación. Hay otras maneras de extinguir la obligación, porque no todas las obligaciones se van a extinguir con el pago. Puede ser que una obligación se extinga de otra manera, distinta al pago. Por ejemplo, puede ser que yo haya recibido dinero prestado y esa persona de la que recibí dinero prestado, pues yo le he prestado el carruaje, ¿verdad? Y entonces yo estoy obligado a devolver el dinero y aquel está obligado a devolver el carruaje. Pero entonces bien podríamos decir que vamos a, de repente, si fueran equivalentes los valores, por ejemplo, yo bien podría decirle, mira, ya no me devolvas el carruaje, pero yo tampoco te voy a devolver el dinero. Y si aquel acepta, pues estaríamos extinguiendo la obligación y no necesariamente hubo un pago, ¿verdad? Porque ni le devolvió el dinero, ni él devolvió el carruaje. Entonces, hay otras maneras de poder extinguir la obligación. Nosotros solo vamos a quedarnos con que el pago es la forma normal, pero existen otras, ¿verdad? Otras que ustedes van a estudiar más detenidamente cuando estén en el curso de Derecho Civil. Bien, ahora, ¿de dónde brotan las obligaciones? ¿Cómo surgen las obligaciones? ¿De dónde nacen las obligaciones? Pues allá en Roma se dijo que las obligaciones podían nacer, por ejemplo, de la comisión de un delito. Cuando alguien comete un delito, hace nacer obligaciones. Imaginémonos todavía en nuestra contemporaneidad que nosotros vamos conduciendo un vehículo y accidentalmente, cuando estoy sacando el carro, por ejemplo, de mi casa, accidentalmente, sin querer, pues resultó que paso sobre el juguete de un niño vecino de mi casa. Entonces, el juguete está tirado en la calle. Yo realmente no vi el muñequito, el carrito y cabal le pasa la llanta sobre él. Entonces, ahí podríamos estar pensando en que yo voy conduciendo y produzco un daño, ¿verdad? Pero ahora, imagínense que no es un juguetito, sino es algo más. Por ejemplo, que yo sin querer lastimo a una persona cuando voy conduciendo. Bajo esas circunstancias, entonces, yo estoy cometiendo un delito. En ese caso, el delito es el de producir lesiones. Si yo lastimo a una persona cuando voy conduciendo, le estoy produciendo lesiones, ¿ya?
También podría ser que el golpe fuera tan grande que perdiera la vida, entonces ya no es lesiones, ¿verdad? Ahí ya es un homicidio. Bueno, pues tanto las lesiones como el homicidio son delitos. Pero como consecuencia de esos delitos que yo he cometido, pues entonces tengo que pagar, tengo que asumir obligaciones. Por ejemplo, seguramente si lo que produzco son lesiones, me van a obligar a tener que pagarle a la persona los gastos médicos en que tenga que incurrir para lograr recuperar su salud. Incluso me podrían obligar a tener que pagar los salarios o los ingresos que deje de percibir como consecuencia de las lesiones que yo le produje. Entonces, ¿qué me muestra eso? Que por haber atropellado a una persona, yo ahora tengo la obligación de pagar gastos médicos, tengo la obligación de pagar daños y perjuicios. Eso que nos muestra que cuando se cometen delitos, brotan obligaciones también. Entonces, los delitos son una fuente de obligaciones. Y hay otras conductas que también van a provocar el nacimiento de obligaciones, pero estas conductas no están consideradas como delitos dentro de la legislación. Y aquí vale la pena considerar que la conducta de nosotros normalmente va a incidir en nuestros semejantes, ¿verdad? La conducta de nosotros repercute sobre nuestros semejantes. Esa conducta que nosotros tenemos a veces produce cosas buenas en nuestros semejantes, a veces producen cosas desagradables. Bueno, pues el derecho lo que ha ido buscando, se recuerdan ustedes, lo vimos desde nuestras primeras clases, el derecho lo que anda buscando es la convivencia en armonía, anda buscando que se le dé a cada quien lo que le corresponde, anda buscando que no nos provoquemos daños los unos con los otros. Entonces, en esa búsqueda del derecho, viene el derecho y dice, estas conductas que son perjudiciales, las voy a considerar delitos, voy a tipificar estas conductas como delitos. Y entonces ahí dábamos el ejemplo de que si yo atropello a alguien y si le produzco lesiones, entonces esa conducta de producir lesiones se volvió un delito, está tipificada como delito en nuestro Código Penal. O esa conducta en donde yo voy conduciendo de manera irresponsable y atropello a una persona y termino con la vida de ella, pues hemos dicho que es un homicidio culposo. Esa conducta también fue tipificada como delito en nuestro Código Penal. Entonces, esos delitos, decíamos, hacen nacer obligaciones. Pero resulta que no todas las conductas que nosotros asumimos y que son perjudiciales para nuestros semejantes han sido tipificadas como delitos. Hay conductas que todavía no son tipificadas como delitos y sí producen efectos en los demás. Entonces, esas conductas que son perjudiciales para nuestros semejantes, pero que todavía la legislación no las ha incluido como delitos, esas conductas producen un daño. Y ese daño, si bien es cierto, no va a hacer que yo tenga que pagar una multa, perdón, o pagar una pena, no es que me vayan a mandar a prisión porque esas conductas no son delitos y ahí hay un principio, ¿verdad? Que no puede haber pena sin ley anterior. Entonces, yo no puedo o no pueden decir que cometí un delito si no hay una ley que dice que eso es delito. Entonces, yo realicé una conducta, es perjudicial ante mi semejante, pero no está considerada en el derecho penal como un delito. Pero como yo realicé esa conducta, soy responsable de ella. Aunque no haya responsabilidad penal, sí debo de responder por los daños que he causado. Entonces tendré que repararlos. Por ejemplo, nada me está obligando a mí que ese carrito que estaba abandonado en la calle, el que decía al principio, cuando lo paso quebrando al salir de mi casa, pues nada me obliga a mí. O sea, jurídicamente no es de que yo haya cometido un delito porque había un carrito tirado en la calle y cuando retrocedo para salir de mi casa lo paso quebrando. No hay un delito ahí, pero he producido, digamos, una situación que rompe la armonía con mis semejantes. He provocado un daño. De repente el niño vio y entonces ahora está llorando porque quebré su carrito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo sé que no cometí un delito porque la conducta que he asumido no ha sido tipificada como delito en nuestra legislación.
Pero vengo yo y le compro otro carrito o le doy algo más para poder, digamos, restablecer su situación emocional. Entonces ahí, ¿qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando que nacen obligaciones aún de esas conductas que no son delitos. Pero esas conductas, aun cuando no son delitos, porque no están así incluidos dentro de la legislación penal, se van a considerar como cuasi delitos. Casi son delitos, ¿verdad? En algún momento podrían llegar a ser incluidas como delitos, de repente, ¿verdad? Por eso se llaman cuasi delitos. Entonces, tanto los delitos como los cuasi delitos hacen nacer obligaciones. Por el otro lado, también tenemos que la manera normal de hacer nacer obligaciones son los contratos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades que se establece entre por lo menos dos personas. Ese acuerdo de voluntades que va a darse entre por lo menos dos personas, ¿qué implica? Implica que yo voy a obtener ciertos derechos, pero así como yo obtengo derechos, hay otro que lo que está es asumiendo obligaciones. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Lo que nos muestra es que en los contratos nosotros nos estamos obligando, pero también estamos obteniendo derechos, ¿verdad? Entonces, si nos estamos obligando, quiere decir que los contratos son una fuente de obligación. Los contratos son una fuente de obligación. Yo podría estar celebrando un contrato de compraventa de bien inmueble, por ejemplo. Y si yo celebro el contrato de compraventa, me estoy obligando. Si yo soy el que compra, me estoy obligando a qué? Me estoy obligando a tener que pagar, ¿verdad? Porque no puede ser que compre la casa y no pague ni un centavo. Entonces, no, me estoy obligando a pagar. Nace cuando yo firmo ese contrato. Me estoy obligando a pagar los impuestos que implican tener la propiedad de la casa. Me estoy obligando, por ejemplo, a tener que presentar los documentos que corresponden para poder celebrar el contrato. Si yo soy el que está vendiendo la casa, pues me estoy comprometiendo a entregar la casa. Me estoy comprometiendo a que la casa va a ser entregada en condiciones de habitabilidad. Me estoy comprometiendo a que la casa, el señor que la está recibiendo no va a ser nunca perjudicado, no va a ser nunca de alguna manera afectado en el uso de la casa. Entonces, si yo celebro un contrato, adquiero obligaciones. Los contratos son una fuente de obligaciones. Si yo celebro un contrato de adhesión con una empresa que emite tarjetas de crédito, por ejemplo, yo firmo ese contrato y asumo obligaciones. ¿Qué obligaciones me corresponderían? Pues tendré la obligación de utilizar la tarjeta apropiadamente, a tener que pagar las cuentas que resulten del uso de la tarjeta, a pagar los intereses si no pago en tiempo los montos que corresponden por el uso de la tarjeta. Es decir, siempre que hay un contrato implica que nacen obligaciones. Por eso los contratos son fuentes de obligaciones. Ahora, un contrato, como hemos dicho, lo hemos definido como un acuerdo de voluntades entre por lo menos dos personas, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades tiene que estar normado. Hay una legislación que hace referencia a los contratos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un contrato de compra-venta, pues tengo que ir al Código Civil y ahí establece los requisitos para que eso sea llamado contrato de compra-venta de bien inmueble. Y dentro de esos requisitos dicen que el que puede vender es únicamente el propietario, que el contrato debe registrarse en el o inscribirse en el registro de la propiedad, que se debe hacer constar las obligaciones tributarias. Es decir, ahí en el Código Civil dice que debe de cumplirse para que eso sea contrato de compraventa. Claro, no solamente el Código Civil, ¿verdad? Porque en el caso de la compraventa de un bien inmueble, pues también hay un código de notariado que señala algunas normas que deben de cumplirse para que ese contrato tenga validez. No importa qué contrato hagamos, siempre va a haber una legislación que hace referencia a los requisitos que deben de cumplirse para que ese contrato tenga validez. Los contratos no se pueden celebrar así libremente que, son acuerdos de voluntades, entonces nosotros dos hagamos nuestra voluntad por escrito y eso basta. No, hay un marco jurídico que debe respetar ese acuerdo que nosotros vamos a celebrar. Ahora, entonces, para que nuestro contrato tenga validez, debe respetar esos requisitos.
Hay requisitos mínimos que se establecen para que el contrato tenga validez. El contrato es una fuente de obligaciones, pero ese contrato, que es un acuerdo de voluntades, debe atender esos requisitos que hay. Ahora, ¿qué pasa si yo celebro un acuerdo con otra persona? Se da un acuerdo de voluntades, pero esta no cumple con los requisitos que establece la legislación. Si no cumple, no es contrato, pero casi era un contrato, ¿verdad? De repente, imaginémonos, la legislación exige 5 requisitos. 5 requisitos exige para que eso se pueda llamar contrato. Se va a llamar contrato si pasa 1, 2, 3, 4 y 5, dice la legislación. Muy bien. Se cumplieron los 5, es contrato. Nacieron ahí obligaciones y la fuente de las obligaciones es el contrato. Pero si nosotros celebramos un acuerdo con alguien y cuando revisamos la lista de requisitos, cumplió 1, sí, cumplió 2, sí, 3, no, 4, no, 5, no, entonces no puede ser contrato porque no cumplió con todos los requisitos establecidos. ¿Cómo llamamos a esos acuerdos de voluntades o a esos acuerdos en general en donde no se cumplen los requisitos establecidos por la ley? Los vamos a llamar cuasi contratos. Entonces, los cuasi contratos también van a ser una fuente de obligaciones. No se llaman contratos porque no cumplen con los requisitos que establece el derecho, pero sí son acuerdos y como tal hacen nacer obligaciones entre las partes. Los cuasicontratos son otra fuente importante de obligaciones en el derecho romano. Entonces vamos a estudiar que las fuentes de obligaciones en el derecho romano son los delitos, los cuasidelitos, los contratos y los cuasicontratos. Bien, si no hay dudas, seguimos entonces. Y ahora hablamos de que las obligaciones de las que estamos tratando se pueden clasificar. ¿Ya? Las obligaciones se pueden clasificar, pero podemos identificar algunos elementos. Aquí este dibujito es bien claro para mostrarnos el tema de las obligaciones. ¿Se recuerdan? Habíamos hablado que la obligación que implica un creditor, en este caso este señor sería un creditor, un debitor y el objeto, ¿verdad? El contenido, que puede ser un dar, un daré o un non faceré. Daré, faceré o non faceré. Ese puede ser el contenido. Y aquí tengo al creditor y al debitor. Muy bien. Entonces, estos elementos son los que nos van a permitir hablar de la clasificación de las obligaciones. Entonces, ¿cómo las voy a clasificar? Puedo hacer referencia al objeto. ¿Cuál era el objeto acá? El objeto era dar el carruaje. Entonces, como esa era la obligación, devolver el carruaje, entonces pensemos en el objeto. ¿Cómo puedo yo clasificar las obligaciones atendiendo al objeto? Atendiendo al objeto hay varias clasificaciones. Nosotros solo vamos a estudiar 2. Una, vamos a decir que las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. Las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. ¿Cuándo es una obligación divisible? Es divisible si el objeto es divisible, ¿ya? Si el objeto es divisible, la obligación es divisible. Y es indivisible si el objeto es indivisible. Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy obligado a devolver 10 sacos de trigo. Si yo estoy obligado a devolver 10 sacos de trigo, ¿estaré ante una obligación divisible o indivisible? Divisible. Sería divisible porque yo bien puedo cumplir hoy con darle 5 sacos y mañana los otros 5, ¿verdad? Entonces es una obligación divisible. Pero si yo tengo la obligación de devolver un esclavo, por ejemplo, entonces eso es indivisible, porque yo no puedo venir y decirle, ay, voy a partir al esclavo y así que le doy la mitad del esclavo hoy y la otra dentro de 8 días. No se puede, ¿verdad? Entonces la entrega, la devolución de un esclavo sería una obligación indivisible. Muy bien, eso es atendiendo el objeto. Atendiendo el objeto,
Las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. Bien. Ahora, siempre pensando en el objeto, las obligaciones pueden ser genéricas o específicas. ¿Cuándo es una obligación genérica? Una obligación es genérica cuando yo puedo devolver el bien que me dieron o puedo devolver otro de la misma naturaleza y la persona no se va a molestar, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que vamos caminando por la calle y resulta que viene mi compañera y me dice, ay, qué peligroso se ve por acá. Yo cargo aquí 20 quetzales, pero como los llevo en la mano, qué feo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me guardas el billete? Bueno, y guardo yo el billete y vamos, seguimos caminando. Al final, pues me dice, ay, ¿me devuelves mi billete? Sí, y yo saco otro billete que no fue el que ella me dio, no me va a decir, ay, no, este no es el que yo te di, el que yo te di es de los que todavía traen a don Mariano Galvez de manera horizontal, no este que es de la celebración del Bicentenario. No, 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 ese no es el que quiero. No, cualquier billete de A20. Incluso le podría dar dos de A10 y no se va a molestar por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final siguen siendo 20 quetzales. Entonces, esa sería una obligación genérica la que yo tengo, la de poder devolverle el billete de A20 que me dio, otro billete de A20 o incluso dos billetes de A10. Es una obligación genérica. De igual manera, con el caso del trigo, ¿verdad? Si a mí me han dado unos sacos de trigo, pues tengo que devolver sacos de trigo también, pero no van a estar preocupados porque sea el mismo trigo. Normalmente si me dieron un trigo es para que yo lo aproveche y ya después consiga el trigo para devolverlo, pero no es que me lo prestan y el mismo que me prestaron es el que tengo que dar de vuelta, no. Esa sería una obligación genérica. Mientras que, por ejemplo, el caso que planteábamos del esclavo, pues esa es una obligación específica, porque normalmente cuando se habla de un esclavo, este no es sustituible por otro, por la fuerza, por la edad, por la salud. Hay tantas características en un esclavo que una persona va a aceptar de vuelta solo al esclavo que ha prestado. Por ejemplo, si se tratara de un semental también, pues no es de que me dio un semental y yo cualquier vaca, cualquier caballo le voy a devolver, ¿verdad? No, tengo que devolver el que me han prestado. Entonces, en ese sentido, estaría ante una obligación específica, aquella en donde yo no puedo sustituir un objeto por otro porque este es diferente a todos los demás, es único y es ese el que tengo que devolver. Esas son las clasificaciones de las obligaciones atendiendo el objeto. Bien, ahora vamos a volver a esta figurita solo para recordar. Ya hemos hablado de que se pueden clasificar por este objeto, pero ahora las vamos a clasificar por los sujetos. ¿Se dan cuenta? Hay objeto y hay sujetos. Y cuando hablo de los sujetos, hablo del, del creditor y del debitor. Muy bien, entonces vayamos con los sujetos. Se dice que por los sujetos las obligaciones pueden ser de sujeto variable o ambulatorio. Variable o ambulatorio es lo mismo, ¿ya? O sea, yo puedo tener obligaciones en donde el sujeto es variable o ambulatorio o puedo tener obligaciones en donde el sujeto no es variable o no es ambulatorio. ¿Cuándo estamos hablando de que el sujeto es variable o ambulatorio? El sujeto es variable o ambulatorio cuando la posición de él puede cambiar, puede ser sustituida por otra persona. Por ejemplo, si esta persona puede dejar este espacio que está ocupando acá, en donde está amarradito, y en su lugar se puede quedar otro, a esa sería de sujeto variable o ambulatorio. Pero si resulta que esta persona que está acá no puede soltarse y dejar a otro en su lugar, sino solo él puede estar ahí, entonces no sería de sujeto variable o ambulatorio. Eso de ambulatorio tiene que ver como cuando uno dice los vendedores ambulantes, ¿verdad? Los vendedores ambulantes andan ahí por la calle, de puerta en puerta, tocando, ¿verdad? Por eso también hablamos de las ambulancias, ¿verdad? Porque las ambulancias van al lugar en donde esté el paciente para trasladarlo al lugar en donde se atiende. Entonces,
ambulante, se traslada, se desplaza. Igual ocurre acá. Si el sujeto puede ser sustituido, entonces estamos ante una obligación de sujeto variable o ambulatorio. Cuando tenemos una obligación donde el sujeto puede ser variable o ambulatorio. Por ejemplo, cuando estudiábamos al enfiteuta, se recuerdan, ¿verdad? El enfiteuta estaba obligado a pagar un canon. Bueno, pues resulta que esa es una obligación, pagar un canon. Dijimos que tenía otras, ¿verdad? Pero como para el ejemplo de la obligación, con una nos basta, pues cuando decíamos que él tiene que pagar un canon, el enfiteuta. ¿Y quién es el enfiteuta? El enfiteuta es Marcos, entonces Marcos es el que tiene que pagar el canon, que tiene una obligación de dar. Él es el sujeto, Marcos tiene que entregar ese canon al Estado. Pero se recuerdan que Marcos puede venir y trasladar su derecho de enfiteusis. Entonces, si se lo traslada a Augusto, por ejemplo, ¿quién es el obligado a pagar el canon? Ya no es Marcos, ahora es Augusto. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que el sujeto cambió. Estamos ante una obligación de sujeto variable o ambulatorio, porque se pudo dar el cambio. Distinto a lo que podría ocurrir, se recuerdan ustedes con el usufructo, ¿verdad? Porque con el usufructuario recibe el bien para poder aprovecharlo, para poder usarlo y disfrutar de sus frutos, pero él es el que lo tiene que devolver después a su propietario. Ahora, ¿puede haber alguien más en vez de él para que se dé la devolución del bien? No, solo él, porque esa es una servidumbre personal. Entonces, esa no es una obligación con sujeto variable o ambulatorio, distinto a lo que pasaba con el enfiteuta. Muy bien. Ahora, siempre hablando del sujeto, se dice que también pueden ser correales o solidarias. Otra vez, correales o solidarias no quiere decir que son dos grupos, es el mismo con dos nombres. A este tipo de obligaciones las puedo llamar correales o las puedo llamar solidarias. Hay unas que son correales o solidarias y otras que no son correales o no son solidarias. Bueno, cuando hay correales o solidarias, las obligaciones correales o solidarias se van a presentar cuando resulta que voy a poder encontrar pluralidad de sujetos acá. En este dibujito, la única pluralidad que puedo encontrar es en los caballitos, ¿verdad? Porque hay 1, 2, 3 caballitos. Ahí hay pluralidad, pero eso es en el objeto. ¿Se recuerdan que estamos estudiando la clasificación de los sujetos, con base a los sujetos? Entonces, con base a los sujetos, la pluralidad la debo de encontrar ya sea en el lado del creditor o en el lado del debitor. Ahí es donde voy a encontrar la pluralidad. Entonces, una obligación es correal o solidaria cuando tengo pluralidad de sujetos, ya sea en el lado del debitor o en el lado del creditor, en el lado del debitor o en el lado del creditor, o de repente en ambos, pero tengo que tener pluralidad de sujetos, ¿ya? En alguna de las dos partes o en las dos, para que yo pueda hablar de obligaciones correales o solidarias. Bueno, estas obligaciones correales o solidarias, es decir, cuando hay pluralidad de sujetos en alguna de las partes, da lugar a que se pueda hablar de que estas pueden ser obligaciones correales o solidarias activas, obligaciones correales o solidarias pasivas u obligaciones correales o solidarias mixtas. ¿Cuándo son activas, cuándo son pasivas, cuándo son mixtas? Aquí es de recordar aquello que ustedes estudiaron allá en tercero básico cuando les hablaron de la ecuación patrimonial, ¿verdad? Y en aquel entonces les decían que que los activos y los pasivos dan lugar a el capital, ¿verdad? Que el patrimonio está compuesto de activos y pasivos. Muy bien, activos y pasivos. Bueno, pues resulta que el activo son los derechos y el pasivo son las obligaciones. Es decir, activos son los derechos que yo tengo y pasivos son las obligaciones que tengo. Entonces, aquí va a ser una
obligación correal activa cuando del lado del activo de la obligación, es decir, del que tiene los derechos, haya pluralidad. Si la pluralidad está del lado del creditor, entonces va a ser una obligación correal activa. Pero si resulta que la pluralidad está del lado de los que tienen las obligaciones, va a ser una obligación correal pasiva. Entonces, si la pluralidad está del lado de los obligados, es pasiva. Si la correalidad, si la pluralidad está del lado de los acreedores, es activa. Ahora, y si hay pluralidad en ambos lados, pues entonces estamos ante la obligación correal o solidaria mixta. Bien. Si no hay dudas, con esto estamos terminando las obligaciones en el derecho romano y si se dan cuenta, poco a poco hemos ido abordando el tema del patrimonio, ese patrimonio que tratábamos en la época de la familia y la sucesión, en esa nuestra cuarta unidad. Bueno, pues el patrimonio hemos dicho que está compuesto de activos y pasivos, ¿verdad? Bueno, pues los activos, es decir, los derechos, los estudiamos en la unidad 3, los derechos reales. Y ahora estamos estudiando el complemento del patrimonio, las obligaciones, que es lo que tenemos en nuestra unidad 5. Bueno, pues sigamos hablando de las obligaciones que ya hemos dicho que nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos. Nosotros no vamos a estudiar con detalle las obligaciones que surgen de los delitos o que surgen de los cuasidelitos, porque aquí estamos más preocupados por el derecho privado. Por eso vamos a centrar nuestra atención en los contratos y cuasicontratos. Entonces, ¿qué elementos tiene un contrato? Un contrato, decíamos ya antes, es un acuerdo de voluntades que se va a dar entre por lo menos dos personas. Entonces, aquí tengo a las dos personas. Ese acuerdo de voluntades al que yo llamo contrato, pues va a resultar que tiene algunos elementos que son esenciales y otros que son accidentales. Los elementos esenciales son los que deben de estar presentes para que esto pueda llamarse contrato. Si no se cumple con los elementos esenciales, esto no es contrato. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales? Por lo que hemos visto, pues tienen que estar los sujetos, ¿verdad? Tienen que haber por lo menos dos sujetos. Yo no puedo tener un contrato en donde solo haya una persona, porque yo no puedo celebrar un contrato conmigo mismo. Tienen que haber por lo menos dos sujetos. Entonces, deben de haber por lo menos dos sujetos, debe haber un objeto. Ahora, cuando hablamos de este objeto, pues resulta que ese objeto va a tener algunos elementos que considerar. ¿Qué puede ser ese objeto? Dentro de las características que debe tener ese objeto es que debe ser lícito, ¿ya? El objeto de nuestro contrato debe ser lícito. Eso quiere decir, debe ser legal, debe ser de lo que en comercio se puede negociar, de las cosas in commercium. Yo no puedo celebrar un contrato en donde el objeto sea ilícito. Por ejemplo, en aquella época de Roma, estos dos señores podrían estar acordando la venta de 5 esclavos. Y como los esclavos eran cosas, pues no había problema. Eso era lícito. Pero hoy yo no puedo venir y negociar con alguien la venta de 3 personas, ¿ya? Yo no puedo tener a 3 personas y decir, mire, le vendo a estos 3 para que le ayuden en el trabajo de su negocio. No puedo. ¿Por qué? Porque hoy no es lícito la venta de personas. En aquel entonces sí, se recuerdan que hasta el papá podía vender a sus hijos. Bueno, pues ahora no, eso ya no se puede. Eso que nos muestra que el objeto debe ser lícito entonces. Solo cosas lícitas son las que se pueden entrar a negociar en un contrato. La otra característica que tiene que tener el objeto es que debe ser un objeto posible. Yo no puedo negociar cosas que son imposibles. Yo no puedo estar diciendo que voy a vender un viaje a la luna, porque eso no es posible para mí. Yo no puedo vender eh, el,
el eclipse de sol que se dio algunos días tampoco se puede vender, ¿verdad? Son cosas imposibles. Entonces, ¿qué es lo que podemos negociar en un contrato? Solo cosas que son posibles. Deben de ser lícitas, deben de ser posibles, deben de ser apreciables. ¿Y qué quiere decir que son apreciables? Esto no tiene que ver con aquel tratamiento que se hace en las cartas, ¿verdad? En donde decimos, estimado señor, respetable señor. No, eso es apreciable señor. No, ese tratamiento no. Aquí cuando se dice que es apreciable el objeto, quiere decir que puede tener precio. El objeto debe tener precio o puede tener precio. Y eso lo que nos muestra es otra vez que estamos hablando de las cosas sin comercio, ¿verdad? Deben de ser lícitas, deben de ser posibles, deben de ser apreciables y deben ser determinadas, ¿ya? Deben de ser determinadas las cosas. Yo no puedo entrar a negociar un objeto indeterminado, un objeto que no existe, un objeto que no hay en la realidad, no lo puedo negociar. Entonces, hay características que tiene que tener el objeto. Debe ser lícito, debe ser posible, debe ser apreciable, debe ser determinado. Bien, entonces, otro elemento más que hay es el relacionado con el consentimiento. El consentimiento va a ser dado, va a ser expuesto, va a ser manifestado por cada uno de los sujetos del contrato. El consentimiento. ¿Y qué quiere decir el consentimiento? El consentimiento lo que encierra es una congruencia de voluntades. El consentimiento encierra una congruencia de voluntades. ¿Y qué significa que las voluntades deben de ser congruentes? No quiere decir que las voluntades sean iguales, ¿ya? No es que sean iguales, sino que sean casi que complementarias. Por ejemplo, si yo tengo el deseo de vender un libro, pues la otra persona tiene que tener la disposición de comprar el libro. No puede ser que los dos queramos vender, ¿va? Porque si mi voluntad es vender y la de aquel es vender, no vamos a vender nada. Si la voluntad mía es comprar y la voluntad de aquel también es comprar, pues no vamos a poder comprar nada. ¿Qué se necesita? Que haya congruencia y la congruencia se manifiesta que ante uno que quiere vender hay otro que quiere comprar. Entonces, si uno quiere vender y el otro quiere comprar, se nota que no son iguales las voluntades, ¿verdad? Pero sí se manifiesta la congruencia. Esa congruencia de voluntades es el consentimiento. ¿Qué otro elemento hay dentro del contrato que es esencial? Es la causa, en donde la causa prácticamente encierra la motivación que lleva al acuerdo de voluntades que hay entre estas, por lo menos dos personas, entre los sujetos del contrato. Esa causa debe ser la motivación y la otra es que debe existir una forma. Debe haber una forma y la forma del contrato la va a establecer el derecho. Son los requisitos que deben de cumplirse. Por ejemplo, es el derecho, es la legislación la que nos va a decir si el contrato puede ser verbal o debe ser escrito. Es la legislación la que nos va a decir cuáles son las formalidades que deben de darse para que se celebre ese contrato. Entonces, hay una forma y esa forma son los requisitos que deben de cumplirse. Estos 5 elementos que hemos listado acá, sujetos, objetos, consentimiento, causa y forma, son los elementos esenciales. Se deben de cumplir estos 5 para que estemos frente a un contrato. Si no se cumple uno de estos 5, no tengo un contrato. ¿Qué es lo que podría tener si no se cumple uno de estos 5? Un cuasicontrato. Un cuasi contrato. Muy bien. Bueno, pues ahora hablemos de los elementos accidentales. Los accidentales, como he dicho, esos ya no son necesarios. Pueden estar, pueden no estar. No son determinantes para que la vida del contrato se dé. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la condición. ¿Qué es la condición? La condición es un acontecimiento futuro.
La condición es un acontecimiento futuro. Es un acontecimiento futuro incierto. Es decir, es un acontecimiento que yo no sé si va a pasar o no. Por ejemplo, una condición podría ser eh, que le vamos a proveer a usted de agua eh, el día siguiente al que llueva. ¿Cuándo va a llover? ¿Será que va a llover hoy? ¿Será que va a llover mañana? No sabemos, ¿verdad? Eso es una condición. La condición es un acontecimiento futuro incierto. No se sabe si va a pasar o no. Yo estoy dispuesto a donar una suma de dinero. ¿Ya? Yo voy a donar una suma de dinero. Voy a donar una suma de dinero si presenta su renuncia a la fiscal. Entonces, ¿qué es eso? Un acontecimiento incierto. No sabemos si va a pasar o no, ¿verdad? Entonces, la condición es un acontecimiento incierto que yo puedo colocar en alguna de las cláusulas del contrato. De igual manera, hay otros acontecimientos futuros que sí van a pasar, ¿ya? Sabemos que van a ocurrir. Por ejemplo, todos sabemos que mañana es el examen, ¿verdad? Entonces, como todos sabemos que va a haber examen mañana, es un acontecimiento cierto. Por ahí alguien podría decir, sí, pero ¿y qué pasa si se cae el internet a nivel de Guatemala? ¿Y qué ocurre si allá en la universidad toman las instalaciones, bloquean los servidores y ya no tenemos acceso a la plataforma? ¿No será que el examen también puede considerarse algo incierto? La verdad es que sí, ¿verdad? Porque también podríamos pensar en que, ¿y qué pasa si hoy a la medianoche se destruye el mundo? Pues tampoco pasaría el examen, ¿verdad? Pero tampoco hay que ser tan extremistas, ya. No hay que ser tan extremistas. Es bajo ciertos parámetros que uno considera que las cosas pueden pasar. Por ejemplo, todos debiéramos de pensar que mañana va a ser martes y que va a llegar el día de mañana. De repente no estamos todos nosotros, no, pero llega el día de mañana. O sea, es cierto que va a haber un mañana, es cierto que va a haber un martes 10 y, ¿cuánto? 17, 18. Hasta la fecha perdí. 16, 17, 17, martes 17. Bueno, entonces, la posibilidad de que llegue el martes 17 es grande, ¿verdad? Entonces, existe certidumbre que va a llegar ese día. Entonces, ese es un término. Estos dos conceptos, condición y término, tienen que ver con acontecimientos futuros. Solo que la condición es algo que puede pasar, puede no pasar. No tenemos certeza. El término es algo de lo que sí sabemos. Por ejemplo, yo bien podría decir, le voy a entregar a usted en usufructo este predio y por favor, quiero que el usufructo termine cuando mi hijo tenga a mi primer nieto. Bueno, pues resulta que eso no podemos decir que es un término, eso sería una condición. Primero porque que mi hijo se case. Que mi hijo se case y tenga hijos. No sabemos si de verdad puede tener hijos o no puede tener hijos. Eh, Vaya, y si puede tener hijos y resulta que solo tiene hijas, solo tiene niñas y no tiene niños, pues tampoco se cumpliría, ¿verdad? Entonces diríamos que ahí estaríamos ante una condición. Pero si yo le digo y le dejo en usufructo este predio y se lo tiene que dar a mi hijo cuando alcance la mayoría de edad, ahí la cosa es distinta, ¿verdad? Porque la mayoría de edad sí es posible alcanzarla. Entonces estaríamos ahí ante un término. Entonces hay condiciones, perdón, hay elementos accidentales, algunos son condiciones, otros son términos, ambos son elementos futuros o acontecimientos futuros. La condición es algo que puede o no ocurrir, es incierto. El término es un acontecimiento futuro cierto. Y el tercer elemento es el modo o carga. El tercer elemento es el modo o carga. ¿Qué es el modo o carga? El modo o carga viene a ser un gravamen, un peso
que le voy a colocar a una persona en el contrato. Por ejemplo, yo podría decir, yo voy a donar el predio en el que quieren construir la escuela del pueblo. Voy a donar el predio. Lo único es que quiero que en la puerta de la escuela pongan una placa en donde diga, esta escuela se construyó gracias al aporte de Byron Velázquez. Ya, eso tiene que decir la placa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy imponiéndole un modo o carga. Estoy imponiendo un elemento, un gravamen, un peso a la persona que va a recibir el premio, de tener que poner esa placa. Entonces, esos son los modos o cargas. Son prácticamente gravámenes que se imponen a una persona. Insisto, ninguno de estos tres es necesario para que esto se pueda llamar contrato. Los elementos esenciales son los que aparecen arriba. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no hay dudas, entonces nos quedamos acá. Seguimos en la próxima clase cuando hablemos de la clasificación de los contratos. Esto será el próximo lunes. Dentro de 8 días abordaremos la clasificación de los contratos. El próximo jueves no tenemos clase porque van a estar ustedes en examen de derecho y espero que mañana todo marche bien. Así que estaríamos nuevamente el próximo lunes. Feliz tarde y hasta entonces. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Gracias, licenciado. feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, solo una consulta para el día de mañana en el examen. ¿Cuánto tiempo tendríamos? Creo que 40 minutos dicen ya las instrucciones. Ah, ok, muy bien. ¿Y más o menos como cuántas preguntas son? Es que yo la otra vez me confié. Como 20 preguntas. Ah, ok, muy bien, licenciado. Muy amable, Para gracias. servir. Para servir. Feliz tarde, licenciado. Igualmente. Tarde. Feliz tarde, licenciado.